digas algo a este corazón que de emoción se ahoga. Cuántos siglos de hermandad de ese tiempo por ti, Andújar cae a tu planta, dejando madre su alma, pa' soñar en tu camarín. Andújar en hermandad, te deja su vida, su fe, su esperanza y su paz. En esta noche soñada se refleja en la mirada el llanto que hace que brote por el amor que nos manda. Una plegaria hacia ti, Andújar, por el camino ha derramado al sentir ese bautizo en el río. Romeros que al despuntar hablan despacio hacia el cielo, pidiendo que su hermandad, pidiendo que su hermandad llegue a acostarse en tu cerro. Carretas, caballos, gente cansadito de caminar, sudor bendito en la frente hasta su promesa dejar. Ay, madre de la cabeza, ay, madre de la cabeza, Virgencita celestial. Andújar se hizo nación hace más de 7 siglos y ahora se vuelve pasión, y ahora se vuelve pasión para gritar soy tu hijo, madre de mi corazón. Muy buenas tardes, vamos a comenzar un programa más de 12 campanas de plata, el programa sobre la Virgen de la Cabeza en Radio Andújar, y como siempre os adelantamos los contenidos que tenemos para hoy en el sumario. Pues como decían, las 12 campanillas nos van guiando. Vamos a empezar este programa y os adelanto en el sumario de hoy, que hoy tenemos que disculpar a Enrique Gómez, que no puede estar con nosotros, tiene una conferencia hoy en la Casa de la Cultura, creo, y tenemos con nosotros a José Tomás de Jesús Porra González. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Y vamos a hablar con Tomás pues de cosas, bueno, él es historiador del arte y vamos a entrar en detalle de lo que es la iconografía artística de la imagen de la Virgen de la Cabeza, no solo nuestra imagen, sino la advocación de la Virgen de la Cabeza en todas sus facetas, en todos los aspectos iconográficos de la Virgen de la Cabeza. Y claro, evidentemente, pues también daremos algunas noticias, como por ejemplo la presentación del cartel o digamos la oración contemplativa que va a haber para anunciar el 800 aniversario, que será la semana que viene. Vamos a anunciarlo, y también, como ya hicimos en la semana pasada en el programa de Tomás, en el programa de Historia de Andújar, hablaremos también sobre el templete, la comisión que estamos llevando de la jaula templete, la nueva jaula templete para el 800 aniversario que tenemos que desarrollar. ¿De acuerdo? Pues con todo ese tipo de cosas vamos a empezar el programa de hoy. Aparición bendita entre rocallas, hay camino viejo que sale de mi Andújar, hay camino viejo que sale de mi Andújar y me lleva al cielo. Bueno, pues como decía, hoy tenemos a Tomás de Jesús Porra. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas otra vez. tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Igual que yo el otro día en tu programa de Historia de Andújar. La verdad es que son dos programas que nos compaginamos muy bien. Sí. Porque tratamos muchas veces, bueno, aquí en Campanas de Plata nos dedicamos a la Virgen de la Cabeza como tema en exclusividad. Tú abarcas muchísimo más, ¿no? Pero es que es verdad que la Virgen de la Cabeza en la historia de Andújar es muy importante. La historia de Andújar no se entiende sin la Virgen de la Cabeza, entonces no... ¿Verdad? Por eso coincidimos en Claro. tantas facetas y hoy seguiremos colaborando. Por eso incluso hemos hecho que los programas no coincidan en la misma semana, pues para poder tener más versatilidad y poder acompañarnos uno al otro Claro. en estos programas. Por eso lo queremos decir, ¿vale?
Vamos a empezar hablando un poco de las noticias. La Hermandad Matriz me comunica ya, o incluso oficialmente, que oye, me es muy agradable que me hagan esas comunicaciones, porque se lo he dicho yo muchísimas veces. Digo, hombre, tenemos un programa que habla de la Virgen de la Cabeza cada 15 días y, hombre, me gustaría que me... Y fíjate, ya la Hermandad ya recibo comunicaciones oficiales como medio de comunicación de la Cofradía Matriz, y voy a leerlas, ¿vale? La Real Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, a través de su vocalía de comunicación, tiene el honor de convocarle al acto de oración contemplativa. Es curioso, ¿no? La denominación va a ser la presentación de la obra pictórica que servirá para el cartel del 800 aniversario de la aparición, ¿vale? Entonces se va a hacer una oración contemplativa ante nuestra excelsa titular de la obra conmemorativa del 800 aniversario de su aparición al pastor Juan de Rivas, realizada por el prestigioso pintor don Raúl Berzosa Fernández, así como la presentación del cartel oficial de dicha efeméride. Lugar: Iglesia de Santa María la Mayor de Andújar, el jueves 4 de diciembre a las 20 horas. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero es curioso la iniciativa, ¿verdad, Tomás? Sí, algo aquí nunca he visto. Primero, que la presentación, es verdad que en otros lugares sea más habitual, pero que se presente un cartel, que en definitiva es lo que se va a hacer en la parroquia mayor de la ciudad, pues la verdad que es una novedad en cuanto a actos. Y luego, aparte también, hombre, Raúl Berzosa no creo que deje a nadie impasible, seguro. Estamos hablando probablemente de uno de los grandes pintores del siglo XXI a nivel, sobre todo, cofrade. Para que la gente se sitúe, creo que el último fue el cartel de la Semana Santa de Cádiz, que lo hizo el año pasado. Magnífico cartel. Un magnífico cartel. Un pintor además muy ligado, ha estado pintando para el propio Vaticano, está pintando mucho para la Iglesia norteamericana, para la Iglesia Católica en Norteamérica, y bueno, y a lo mejor quizás su obra más conocida por todo el mundo es el techo del oratorio de la Hermandad de las Penas de Málaga. Ahí es donde se dio a conocer, prácticamente. Claro, porque es una obra magnífica e inmensa. Aboga a todo el mundo que vaya a Málaga, que vaya al oratorio de la Hermandad a verla, y sin duda, al menos calidad artística va a tener la obra, desde luego. Luego ya habrá que ver el resultado de la composición que nos ofrece. Seguro que será interesante, que será interesante. El Raúl Berzosa se caracteriza por esos colores fuertes, esos casi retratos que utiliza para todas sus representaciones, con una realidad bastante grande, muy barroco, ¿verdad? Sí, mezcla un realismo bastante imponente con todavía esos resabios del barroquismo, de esos colores tan vivos, esas composiciones y demás muy, muy efectistas en sus carteles y en sus cuadros. Quizás venga que sea tan buen cartelista porque es muy buen pintor de cuadros, que hay veces que a la inversa no pasa, pero en este caso es cierto. Estamos en una persona que es muy buena en los dos ámbitos, sobre todo a los que se dedica a trabajar. Es verdad. Bueno, también me resulta interesante esto de la oración contemplativa, porque es una novedad. O sea, es decir, bueno, se va a hacer una oración ante esa imagen, ¿no? Sí. Eso me parece interesante. También será un poquito como todavía la diócesis de Jaén se encuentra un poquito a trompicones con esto de celebrar actos, vamos a decir, entre comillas, no religiosos, pero un acto religioso en sitio sacro, pues a lo mejor han querido también buscar esa forma, ¿no? Para darle sentido a la ubicación, ¿no? Para darle un sentido a la ubicación en la Bueno, pero me resulta original. Sí, ¿no? Y además, hombre, el sitio incomparable como es Santa María la Mayor, desde luego ya es un lujo para la presentación. Claro, yo creo que puede quedar magnífico. Entonces sería el próximo jueves. El próximo jueves 4 de O sea, mañana no, sino que sería el próximo jueves 4 de diciembre en la iglesia de Santa María la Mayor a las 8 de la tarde, o sea, a las 20 horas. Allí será la presentación de, bueno, lo que sí va a ser dijimos que el primer pistoletazo, el primer cohete, como se dice aquí en Andújar siempre, ¿no? Del cartel de romería. Bueno, pues este es el primer cohete o el primer sentido fuerte para empezar el 800 aniversario, después del logotipo que ya se presentó hace una semana. Hace una semana, pero sí, en verdad la primera traca de cohetes va a ser el cartel de la... Bueno, y después de anunciar, ya lo que es esta oración contemplativa para el cuadro, para este cuadro de Raúl Berzosa, que servirá de obra, servirá de base para el cartel del 800 aniversario, también tenemos que comunicar en la sección ahora de En Plan Noticias, antes de entrar al argumento que tenemos hoy del programa. Queríamos hablar también, porque Tomás y yo también estamos en la comisión de este nuevo enser que se quiere desarrollar para el 800 aniversario.
Bueno, estuvimos la semana pasada en su programa, en programa de Historia de Andújar, hablando, presidente de la comisión, que es Emilio García, y nosotros dos estuvimos hablando de este proyecto. También tenemos que dar las gracias a Radio Andújar, que lo publicó y lo ha hecho público en sus redes sociales, en las noticias y todo esto, que es interesante, porque tenemos que difundir todo lo que podamos. Yo incluso estaba hablando con Tomás antes, viniendo para acá, que incluso yo creo que deberíamos hacer aquí en Campanas de Plata, cada 15 días, una sección sobre este proyecto, porque necesitamos esa comunicación, necesitamos que todos los devotos, todos los que les interesa el mundo de la Virgen de la Cabeza, que seguramente nos están escuchando. El otro día me llegó una mujer al taller que decía que lleva escuchando Campanas de Plata desde el principio de Campanas de Plata, o sea, estamos hablando de muchísimos años ya, y la mujer se emocionaba y todo, y digo, mire, me encanta que me diga que escucha el programa, porque aquí vamos, hacemos el programa, pero no sabemos exactamente esto no es hasta dónde llega, ¿no? Claro, aquí no recibimos el feedback, como se dice ahora, aquí nosotros hablamos y no sabemos muchas veces quién nos Estamos los dos escucha. solo aquí, vemos a José allí detrás de la pecera, lo saludamos, pero claro, no sabemos exactamente quién nos está escuchando detrás. Entonces, bueno, me dio la sensación de que sí nos escucha mucha gente, y nos escucha gente que le gustan los temas de la Virgen de la Cabeza. Entonces, por eso yo creo que deberíamos hacer una sección hablando de este proyecto durante este año y pico que necesitamos para recopilar esos donativos, para volver a devolverle a la Virgen uno de sus enseres quizás más representativos en su historia antigua. Sí, digámoslo así, antiguo para nosotros. Claro, ¿vale? sí, uno de lo fundamental prácticamente, junto con la Virgen, que era el templete en el que procesionaba. Efectivamente, es lo que queremos recuperar, dándole el sentido de jaula, templete, para los traslados del santuario a Andújar y de algunas cosas más que pueden verse o desarrollarse, o ya la hermandad decidirá. Pero esa es la intención, de devolverle a la Virgen aquel paso, digamos, ese templete jaula, porque era templete jaula de plata de ley que tenía la Virgen, con esa recuperación histórica tan interesante del contrato que hemos conseguido, de los orfebres que lo hicieron, de, bueno, todo. Sí, las representaciones pictóricas, las propias descripciones que se conservan de la pieza. Aparte, lo de la sección está muy bien, porque para que nos escucha, una de las máximas de esta comisión en todo momento es la transparencia. Claro. Es decir, que todo el mundo sepa cómo va, cómo se va ejecutando, qué se hace con el dinero, qué se hace con los donativos. Entonces, sí. Que tenga una sección fija, como aquel que dice, dentro de la casa, pues está bien, porque así todo el mundo... Además, yo, por ejemplo, en este caso, que soy el que lleva las redes sociales de la comisión, la gente, cuando habléis a la comisión, estáis hablando conmigo, la mayoría de las veces. Es verdad que nos escribe muchísima gente muy interesada por el tema, gente además como decíamos, que también es lo bonito de todo este proyecto, ¿no? Que esto lo hago por mi padre, que ya no está, y quiero donar para que... O poner el nombre de su padre, claro, que se refleje, porque una de las cosas más interesantes es que queremos que este proyecto refleje muchísimos devotos de la Virgen, que puedan poner su nombre, que al dar un donativo se refleje su nombre, o el de su padre o el de su abuelo. Eso enriquece muchísimo, para mí, enriquece muchísimo más la Mira, obra. por ejemplo, ahora hemos tenido un caso la semana pasada, que lo estuve atendiendo yo, de una mujer que ni siquiera es nacida en Andújar, su padre era de Andújar, ellos viven fuera de aquí, bastante lejos de aquí, no sabe ni siquiera si va a poder venir al 800 aniversario, pero ella quiere que el nombre de su padre esté, porque su padre le inculcó la devoción a la Virgen de la Cabeza. Entonces, qué bonito. Ella lo único que ha hecho, dice, yo pago este dinero para que vaya el nombre de mi padre, y ya está. Dice, ya vosotros cuando esté el nombre grabado me lo mandáis una foto para que yo lo vea. Sí, dice, claro. Pero que ello es porque mi padre me inculcó esta devoción, yo no sé si podré ir en ese momento, pero por lo menos que esté presente de alguna manera, que es lo que nos estamos encontrando con mucha gente. Claro. Yo también quería, me ha recordado un poco, porque hoy mi mujer, Rocío, me decía, no decís en ningún sitio que la comisión, bueno, ¿quién formáis la comisión? Que no lo hemos dicho nunca, pero tenemos que empezar a decirlo, y que ninguno tiene ninguna remuneración. Es que no. Digo, yo esas cosas que las veo obvias, pero dice, es que tenéis que decirlo. Digo, claro, evidentemente, ni yo he cobrado absolutamente nada por el proyecto, ni ninguno de los que estamos en la comisión, que estamos trabajando. Ni yo por la asesoría histórica, nadie. Nada. Y estamos echando horas de donde no las hay para que todo salga. Yo creo que casi todos estamos aportando bastante tiempo. Emilio ha hecho muchísimas cosas de ordenador, de muchísimas cosas, de coordinación, y ahora empieza el trabajo.
Claro, ¿vale? sí, que ahora mismo ha sido todo preparar. Ha sido todo Efectivamente. preparar para que ahora se empiece a trabajar. ¿Y qué os traemos hoy? Porque yo quiero hacer esta sección y por lo menos cada día dar. Vamos a dar. Hay varios sistemas de donación. Hemos dicho, lo repetimos el otro día Sí. en Historia de Andújar. Quiero por lo menos mencionarlo hoy. Primero, y abrimos el tema a dividir el templete. Este templete de columna y todo esto del siglo XVI, dividido en partes para que esas partes pudieran poner los nombres quien donara esas partes. Esa sección es la primera que abrimos para. Se dio a cofradías, a peñas, a los anderos, a muchísima gente que ya se ha involucrado en esta cosa, ya tienen reservadas piezas que sean suyas, se irán de una manera muy discreta, sus nombres puestos, ¿eh? Pero eso es lo primero que lanzamos. Después, lo que nos viene hoy, que queríamos hoy difundir más, era que vamos a poner huchas por todos los mundos posibles de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Estoy seguro que a lo mejor nos están escuchando aquí de a lo mejor de tierras más lejanas de Andújar o muy cercanas aquí, o a lo mejor de la tienda de aquí enfrente nos pueden estar escuchando. Entonces lo que queremos es que todo el que quiera o pueda en su negocio, en su bar, en su restaurante, en su tienda, en su taller, en cualquier sitio que quiera poner una hucha para recoger donativos, pues que hemos creado ya un sistema que nos ha costado ya bastante tenerlo. Sí. Son una hucha con la imagen del templete, con un expositor, donde irán unos folletos explicativos. Y quien quiera solicitarlo, puede solicitarlo aquí a Tomás Sí, por las redes sociales. A través de las redes sociales se ponen en contacto. Ya, de hecho, ha habido varios comercios que se han puesto, incluso de Villa del Río y demás, se han puesto en contacto con nosotros porque quieren las huchas. O sea, a través de redes sociales os ponéis en contacto, voy a decir conmigo, con la comisión. Con la comisión. Y nosotros ya preparamos todo, porque además para que todo esto sea, vamos a decir, legal, entre comillas, me refiero legal con la comisión, todos esos establecimientos llevarán una pegatina en el escaparate, cuadradita pequeña, no roba demasiado espacio, en el que certifica que es un comercio acreditado para recoger esos donativos. Y un establecimiento colaborador con el proyecto. Claro, y luego aparte, pues como ha dicho Pedro, esa hucha específica, con su pegatina, con una serie de folletos para todo el que done, o el que quiera mirarlo, por si se lo quiera enseñar a alguien, se pueda llevar esos folletos, y la propia distinción de la pegatina. Nosotros, conforme esperemos se vayan llenando la hucha, la iremos retirando y cambiando por otras nuevas que se irán sustituyendo. Exactamente. El sistema de la hucha, pues bueno, le daremos un folio explicativo más o menos de lo que es este tema, el proyecto. Evidentemente aquí le dejaremos un número de teléfono del coordinador que le da esa hucha para tener un responsable de cada hucha que tengan su responsable, y se le irá llamando y irá diciendo pues para ponerle otra nueva o para recogerla o como vayan diciendo. Incluso se le explica también un poco pues las distintas maneras de colaborar, ya no solo el tema de la hucha, sino la recogida de donativos pues por medio del ingreso en cuenta, que también dijimos el otro día en el programa de Historia de Andújar, dijimos esto que hay una manera también de colaborar. En la peana de la Virgen va a estar reflejados todos los nombres de los que den un donativo, diciendo pues que yo quiero que aparezca el nombre de mi abuelo, o de mi madre, o el mío, o el de mi niño que van a hacer dentro de unos meses. Pues quiero que aparezca el nombre de mi hijo en la peana de la Virgen. Pues entonces esos donativos que lo pueden hacer en metálico directamente en los establecimientos, por ejemplo, que están disponibles, la propia sede de la cofradía y en los sitios. Y otro sistema sería, bueno, termino primero el número de cuenta y el Bizum, que están los dos también, que están en redes sociales, cualquiera los puede buscar. Están en redes sociales, los podéis buscar, están de todas maneras yo todos los días los voy refrescando para que siempre la gente los pueda ver, y como bien dice Pedro, en la plancha que llevará la Virgen justo debajo de sus pies, pues irán grabados todos esos nombres de la persona que lo solicite. También hemos encontrado casos que había gente que no ha querido que aparezca su nombre. Quieren donar, pero no quiere, son donantes anónimos, como se suele decir. Y además de todas formas, cuando todo eso ya esté terminado, el templete esté felizmente hecho y esa placa esté realizada, nuestra intención es que esté expuesta para todo el que quiera, aparte para que se vea el templete terminado, para todo el que quiera. Y busquen su nombre. Claro, vaya y busque su nombre, que estará en los pies de la Virgen, a los pies de la Virgen. Incluso las piezas del templete. Y luego, por último ya, que tenemos que terminar y empezar con el programa de hoy, teníamos que recordar que también tenemos otro tipo de donación, que es la donación en plata. Necesitamos muchísima cantidad de plata, porque quizá una de las partes más interesantes de este proyecto es devolverle a la Virgen una pieza que sea en plata de ley. Que él quizá, para nosotros es quizá el que sea en plata
quizás sea lo más importante, ¿no? Para Sí. devolverle aquella pieza esa joya tan importante que tenía la Virgen. Nos pilla en un momento muy complicado, la plata está en máximos históricos, por eso queremos recordar a todo el mundo que esos cubiertos antiguos de aquella abuela que tanto quería la Virgen, Las bandejas. las bandejas, bueno, hay joyitas estropeadas, incluso algunas que no gustan, que llevan guardadas en cajones hace ya tantísimo tiempo. Tenemos que ir juntando gramito a gramito, gramo a gramo, gramo a gramo, hasta conseguir muchos kilos que pesará el templete de plata. Es necesario, todas las personas que quieran, también la lista de establecimientos, lo digo porque también si nos están escuchando algunos y se quieren unir a este proyecto, se irá facilitando en redes sociales y demás de los establecimientos en los que se puede recoger la plata. Prioritariamente serán las joyerías, que ya hemos hablado con muchas joyerías de aquí de la ciudad, se han mostrado a favor del tema y además ya iremos publicando la lista progresivamente de todas las joyerías a las que podéis dejar vuestra plata, como bien ha dicho Pedro, cubiertos, bandejas de plata antiguas, Las conchas de los bautismos, la concha de los bautismos, las cucharitas esas que se regalan, las de típicas no sé cucharitas y esto que regalaban para las comuniones, que hay muchas que son de plata de ley. Todo Sí, eso sí. todo eso sirve para cadenas. Hay mucha gente que es verdad que la plata no le suele gustar tanto a la gente como el oro y desecha las cadenas de plata. Pues si tenéis cadenas de plata también traerlas que valen para monedas antiguas que monedas tienen de plata, monedas también. de estos de recuerdos, de cosas de estas. Necesitamos muchísimo y sobre todo lo que has dicho tú de la joyería. Si hay alguna joyería que todavía no ha acudido ninguna persona de la comisión a esto o se nos ha pasado o algo de esto, por favor que nos lo diga y le llevamos también. Incluso de fuera de Andújar, que También, por también supuesto, claro que sí. porque sabemos que hay muchos pueblos que tienen muchísima devoción a la Virgen de la Cabeza, como no, a través de la comisión se están poniendo en contacto con nosotros de diferentes poblaciones que, pues bueno, muy arraigadas a la Virgen, pues todas las que quieran colaborar, nosotros además nos desplazamos a llevarle los sobres pertinentes donde vaya esa plata guardada y toda la documentación que hace falta para recogerla. Perfecto, pues iremos ampliando todo este tipo de cosas, pero ya decir que la noticia a partir de hoy es que a partir de ya mañana o pasado empezaremos ya a repartir masivamente este tipo de huchas. Bueno, primero vamos a acudir más o menos a los establecimientos que conocemos, los de las personas integrantes de la comisión, y después, evidentemente, todo el que nos lo solicite, pues iremos ya con cada uno con su coordinador y sus teléfonos y toda la documentación necesaria para ir cumplimentando todo esto. ¿De acuerdo? En fin, pues fíjate, vamos a acelerar como el otro día en la historia de Andújar, ¿verdad, Tomás? Menos mal que lo hemos hecho al principio. Hay mucho trabajo, mucho lo que va detrás y lo que queda de trabajo y hay que decirlo bien para que la gente se entere y participe. Tú fíjate que estoy pensando incluso en poner la canción ahora un poquito antes, ¿verdad? Me dice José que sí, que podemos ponerla, porque creo que es como un antes y un después, ¿verdad? Vamos a poner la canción que tengo preparada para hoy ahora y ya nos dedicamos más en la segunda parte del programa a hablar de la iconografía de la Virgen de la Cabeza. Por eso está hoy aquí Tomás con nosotros, ¿de acuerdo? Y hoy os traigo una cosa un poco diferente, porque llevamos mucho tiempo con el disco este último de Andújar Copla Nueva. Seguiremos con él, evidentemente, porque es una cosa que tenemos que difundirla todo lo posible desde aquí. Pero hoy he traído una cosa, como hemos hablado del 800 aniversario, hemos hablado de el templete de plata que queremos hacer para los traslados del santuario de la Virgen y todo esto, pues hoy no he traído una canción grabada en un disco. Hoy he traído algo que grabamos en un vídeo, grabamos en el cruce de las viñas de Peñallana, cuando la Virgen bajó en el 2002, en la bajada de 2002. Por eso se escucha como se escucha. No van a escuchar una grabación de un disco. Pero da a entender el bullicio. De hecho, creo que al final sale una ambulancia y todo. O sea que, fíjense si es casi escucharlo en directo, ¿no? Pero yo quiero traer hoy esa pincelada de lo que nos supuso, cómo era la Virgen por el camino, y yo quiero imaginarme esa canción en el coro cantando en aquel cruce de Peñallana, bajando la Virgen por la carretera, cosa que no vamos a ver en el 800 porque va a volver por el camino viejo, pero nos retrotrae a eso y sobre todo cuando dice la sevillana, cuando vengas morena, tráeme esperanza. Me quedo con esa frase, vamos a escucharla. ¡De arriba! Cuando vengas morena, tráeme esperanza. Tráeme esperanza cuando vengas morena. Tráeme esperanza cuando vengas morena. Tráeme esperanza. Tráeme esperanza y mano de sueño. Flores de ara.
camino a tu casa. Cuando tú vengas morena, reina y señora de Andúa, mi virgen de la cabeza, la cervecera el camino, que hasta tu pueblo te lleva. Cuando vengas morena, trae los suspiros. Trae los suspiros cuando vengas morena. Trae los suspiros cuando vengas morena. Trae los suspiros. Trae los suspiros de la gente que espera. Por los caminos, Peña Llana, Teresa, vienen contigo. Cuando tú vengas morena, reina y señora de Andúa, virgen de la cabeza, la cervecera el camino, que hasta tu pueblo te lleva. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Cuando vengas morena, tráeme alegría. Tráeme alegría cuando vengas morena. Tráeme alegría cuando vengas morena. Tráeme alegría. Tráeme alegría. Con tu sonrisa, con tu mirada quiero me das la vida. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Morena, reina y señora de Andúa, virgen de la cabeza, la cervecera el camino, que lo que quema. Cuando vengas morena, tráeme un susurro. Tráeme un susurro cuando vengas morena. Tráeme un susurro cuando vengas morena. Tráeme un susurro. Tráeme un susurro el viejo curro, el italiano, por siempre tuyo. ¡Que viene aquí! ¡Que viene aquí! ¡Derecha! ¡Derecha! Bueno, fíjense, después de escuchar la canción esta, la he querido traer porque fíjense cómo termina. Una ambulancia llegó, hubo que, porque como estábamos en el cruce de la carretera de La Parrilla, Sí. pues claro, había una ambulancia que tenía que salir por allí. Entonces, claro, la policía pitando y todo esto. Pero yo creo que daba ese ambiente de cómo iba la carretera aquella cargada de gente. Me estaba rectificando Tomás, que he dicho antes 2002, era la bajada de 2022. La última de la Virgen. La última bajada, por Dios. Fíjate que yo para la fecha te has dado cuenta, ¿eh? Soy muy poco historiador, ¿es verdad? Pero bueno, vamos a entrar en la sección Historia. Vamos a hablar ya de la iconografía de la Virgen de la Cabeza, ¿vale? Porque me interesa muchísimo que Tomás, historiador del arte, que bueno, tiene muchísimas conferencias, tiene muchísimos trabajos sobre la Virgen de la Cabeza y sobre arte en sí. Entonces me gustaría analizar lo que es la imagen de la Virgen de la Cabeza desde el punto de vista de un historiador del arte, analizarlo muy fríamente, o sea, muy de datos oficiales. Oficiales no sería, datos, bueno, como más de historia, de historia del arte, ¿no? Entonces, yo me gustaría empezar desde el principio, ¿vale? Como hemos hablado antes, preparando un poco. ¿Cómo sería la imagen de la Virgen de la Cabeza que se supone que encuentra el pastor? ¿Cómo sería esa primera imagen? Es complicadísimo, yo sé que no hay ningún dato. No, o sea, si nos retrotraemos y ponemos como fecha de inicio la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, pues esa imagen que nos encontramos ahí, con los estudios históricos que se han ido haciendo, probablemente nos encontraríamos quizá ante una imagen que se llama arzonera, que eran estas imágenes que se llevaban en las monturas de los caballos. Sí, una imagen una cosa así de grande. y o sea, mucho más pequeña. O sea, 30 centímetros, Unos 35 centímetros, una cosa así. Fíjense, Claro. me están viendo en vídeo, ahora mismo que ya nos pueden ver en vídeo, podría ser la Virgen con la cabeza por aquí más o menos, y sería una cosa pequeñita, ¿verdad? Además, una imagen con ciertas desproporciones, sobre todo en la cabeza. Estas imágenes siempre se las ha llamado de corte bizantino. Es verdad que estamos hablando de imágenes que vienen. En el caso de la Virgen de la Cabeza, algunos historiadores ya la sitúan como de algún taller de la zona de la cuenca del Ebro, que eran donde se situaron muchos talleres que trabajaban para todas esas imágenes que se venían trayendo con la conquista cristiana conforme se iba bajando. Claro, es que eso es lo que yo te quiero preguntar, Tomás. Tú me hablas del punto de vista
vista de historiador. Y yo te hablo del punto de vista de la gente llana que estamos por la calle de Andújar y nos preguntamos cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo deducir dos cosas. Que cuando Fernando III viene, conquista, ¿no? Viene aquí a Andújar y une en la ciudad de Andújar al Reino de Castilla y todo esto, y se produce la aparición, puede ser que pusiera esa imagen que fuera con esos caballeros medievales, con Fernando III, o, si le hacemos caso a la leyenda medieval, que se encontrara una imagen en el Torreón del Jándula abandonada y que ese pastor encontrara una imagen allí abandonada, ¿cómo sería? Sería más tosca todavía, ¿no? Claro, estamos hablando de imágenes ya de por sí bastante... No sé si la expresión correcta es tosca o simples, porque eran imágenes muy simplificadas. Sí, bueno, la gente además, lo puede entender. Para que la gente no entienda, imágenes de ojos muy grandes, para que sean muy llamativos, de un movimiento muy contenido, muy rígido. De ahí también probablemente esa forma de llevar la mano tan pegada con el fruto, que sabemos que tiempo después fue un madroño, pero que en un primer momento sería un pero o una manzana en referencia a la nueva Eva. Claro. Y demás, y con el niño pues muy pegado al cuerpo, en una iconografía muy básica pues, que podemos ver hoy en día en muchas vírgenes de las que se conoce como románica o bizantina. Lo de bizantina viene por la influencia de la iconografía bizantina, de los iconos bizantinos que provocaron en esta imagen. Además, en la forma de vestir, al modo de una matrona romana, con una túnica por lo general de color rojo, que va anudada a la cintura, y un manto azul que va cubriendo la cabeza de la imagen. Una imagen que sí sabemos, de la Virgen de la Cabeza en concreto, pero de muchas otras, que empezaron a ser revestidas en época muy temprana. Porque además, tú que me escuchas en alguna otra conferencia, yo siempre lo digo, revestir a la deidad de todo lujo y todo honor es algo tan antiguo como el propio ser humano. Claro, pero no quiero dejar el tema de la primitiva imagen. ¿Cómo sería esa primitiva imagen? Porque quizás la corona estaría tallada también en la cabeza, como había muchas imágenes. Como ¿no? pasa con muchas, tenemos por ejemplo el caso de la Virgen de Regla de Chipiona, que si le quitas toda la ropa que lleva se ve que tenía la coronita tallada, claro, y se la mutiló para luego sobrevestirla y demás. Claro, yo me imagino que aquella imagen de esos primeros momentos de la devoción sería algo que ni imaginamos ahora, ¿verdad? Probablemente no, o sea, una imagen totalmente distinta. Me refiero a la que damos por hecho que es la imagen antigua de la Virgen, que es la que desapareció en 1936. Que eso es otro tema. ¿Sería la misma? No lo sabemos. Es decir, estamos hablando de imágenes que los métodos de conservación antiguamente no eran los mismos que hoy en día. Una imagen, además, expuesta en un sitio a la intemperie como era el santuario en mitad de la sierra, que no había los medios para llegar y nada. Entonces es una imagen que fue muy rehecha a lo largo de los siglos. De hecho, es muy curioso cuando el hermano de Julio Romero de Torres, Enrique Romero de Torres, viene a Andújar a hacer ese catálogo de la provincia de Jaén, habla de muchas cosas y del santuario habla muy por encima, pero deja una frase escrita que dice: la imagen de la Virgen, que según los de aquí no es la primitiva, que fue cambiada en otra época. O sea, haciendo referencia a que la imagen está muy rehecha en épocas anteriores, que era algo muy habitual por otra parte. Claro. Bueno, pues hemos planteado, fíjate, hemos dado esas pinceladas de cómo sería la imagen, pero me ha soltado ya esa pincelada de que quizás se revistiera, o sea, que la Virgen ya se vistiera, se revistiera, o sea, se le pusieran tela alrededor y ajuares alrededor, mucho antes de lo que en otros sitios de España se reconoce, porque es verdad que hay un dato que en el siglo XVI, fíjate, desde 1227 hasta 1500 han pasado unos cuantos siglos, ¿no? Pero es verdad que empiezan a revestirse oficialmente las imágenes en España con la Soledad de Gaspar de Becerra, que ya... Y hay, de hecho, constancias de anteriores a la Soledad de Gaspar de Becerra, o sea, la Soledad de Madrid. Hay constancias, por ejemplo, de consejos sinodales en Santiago de Compostela ya en el siglo XIV, de que se habla del decoro a la hora de sobrevestir a las imágenes. Porque se creaban problemas a través de... porque se donaba ropa que a lo mejor la gente incluso provocaba burlas porque le había donado ciertas señores, y cuando la gente veía la imagen de la Virgen sobrevestida, eso provocaba burlas de: mira, esta que le ha donado la ropa a la Virgen, no sé qué. Sí, sí. Y entonces hablaban de... esos consejos sinodales hablan sobre el decoro a la hora de sobrevestir a las imágenes. Entonces, que estamos hablando de una cosa que es más antigua. La confusión viene porque lo que se ha conservado son las pinturas que hablan del siglo XVI y XVII. Claro. Pero claro, como no se ha conservado lo que hay antes, se piensa que no se sobrevestía. No, lo que se ha conservado es la moda imperante, que fue la de la de la casa Burgos, que es la que nos llega a nosotros. Pero hay constancia de vestimentas anteriores a eso. ¿Y tú crees
que en nuestra devoción, en la devoción a la Virgen de la Cabeza, se vestiría muchísimo antes, ¿no? Yo estoy por apostar que sí. Es verdad que lo que tú decías, desde 1227 en adelante, esos años que podemos decir de configuración del hecho romero, que va ligado a la imagen de la Virgen, la documentación que nos ha llegado muy poca, entre otras cosas, porque el principal archivo que podría, los dos principales archivos que podría haber, que sería el de la Cofradía de Andújar y el otro más importante, que sería el de Baeza ardió y se perdió todo lo que había allí, que era donde nos podrían dar unos datos más asentados sobre todos estos temas, pero claramente la imagen de la Virgen, o sea, por lógica, imbuida por todas las demás, la imagen era sobrevestida en época anterior a la que tenemos constancia actualmente. Claro. Bueno, pues entonces a lo mejor, claro, es que muchas veces en Andújar, yo hablo desde el punto de vista de la gente que pasamos por la calle, ¿eh? Y hablamos en las tertulias, y hablamos en romería de la Virgen, nos encanta hablar de la Virgen de la Cabeza, por eso estamos aquí, ¿no? Porque nos encanta hablar de la Virgen de la Cabeza, pero no tengo todos esos datos y sobre todo también ordenados, como tiene Tomás en su cabeza, esos datos también ordenados, ¿no? Entonces, yo digo, la imagen de que se aparece, o sea, la imagen que hace el principio de la devoción a la Virgen de la Cabeza, no tiene absolutamente nada que ver con la imagen de ahora. No, aparte de porque son imágenes distintas, me refiero en aspecto. Ni siquiera en tamaño, porque estamos hablando de una virgencita, a lo mejor que era así, tosca, para que la gente lo entienda. Sí. Tú lo llamas simple, el plan artístico, ¿no? Un arte muy geometrizado, sí. Un arte muy, yo lo digo tosco, a lo mejor suena peyorativo, no es peyorativo, no. Es no desarrollado artísticamente, sí. Quizás en unos artistas que podrían venir de Francia o de otro sitio, porque no había, en la época musulmana, no se desarrolló el arte de escultura. Figurativo, ¿no? Entonces había que traer esos nuevos conquistadores, tenían que traer artistas de otros sitios para hacer las imágenes que hacía falta sembrar en cada sitio de la Reconquista. Cuando poco a poco se van sacralizando en la nueva fe todos esos espacios que se van generando, pues se iban trayendo imágenes que hacían falta. El rey San Fernando era famoso por eso. Efectivamente. Es que nuestra devoción está muy unida a cómo San Fernando abre las puertas de la ciudad de Andújar, o sea, es como abrir la puerta al Guadalquivir, como abrir la puerta de Andalucía. Por eso nuestra bandera de Andújar tiene el pez y las llaves, como el pez simbolizando al río Guadalquivir y las llaves como abre y cierra la puerta de Andalucía. Era importante la plaza. Y probablemente la Virgen de la Cabeza sea la primera de las imágenes que conocemos como fernandinas, que hoy en día se ciñen todas al ámbito de la provincia de Sevilla y poco más, con la Virgen de los Reyes a la cabeza, la Virgen de Valme y demás, pero San Fernando vino bajó todo el Guadalquivir, y entonces probablemente la Virgen de la Cabeza había que ligarla a esas vírgenes fernandinas. Y eso me abre la puerta, me pone el capote y yo entro. Claro. ¿Podría ser que esa primera imagen se pareciera a esas vírgenes fernandinas? Cuando Tomás habla de vírgenes fernandinas, habrá gente que no está entendiendo, pero mucha gente a lo mejor nos está escuchando y no sabe exactamente a qué nos referimos. Esas vírgenes fernandinas eran prácticamente cabezas planas, sí, donde se pintaban unos ojos. Eran ya no tosco, como yo digo tosco entre comillas, ¿no? Sino que eran muy poco artísticamente como lo entendemos ahora. Eran muy simples, es que la palabra es simple. Eran muy simples. Claro, es que por ejemplo hoy ¿Podría ser así la Virgen de la Cabeza? Sí, probablemente fuese así, de hecho. Y que después se retocara en época después, como le pasó a todo. A ver, la Virgen de Valme no hay nada más que verla. La cara de la Virgen de Valme no es una cara de esa época, una imagen que está retallada en época tardo barroca o de una parte del primer barroco, porque se le tienen que ir haciendo arreglo a las imágenes, porque las imágenes se ponían negras por las lámparas. Claro. Los propios, el movimiento a las procesiones, que era muy lesivo, y que luego que antiguamente pues había que ponerle una esta a la Virgen y se hacía falta partirle un brazo para ponerle el manto, se le partía el brazo, se le volvía a juntar y se le ponía. Claro, es que en aquella época esto que estamos incluso hablando ahora mismo no se hablaba. O sea, no. Hablar de iconografía, hablar de escultura, hablar artísticamente de esas esculturas, lo que crean, la fe, la devoción que crean esas esculturas, por eso hablamos de ellas, ¿no? Tan importante, eso no se tenía en cuenta. Quizás por eso también es muy importante el panegírico historial, porque ahí ya se nos habla de cómo era la imagen de la Virgen de la Cabeza. ¿En qué época? Vamos a ya meternos directamente ahí. El panegírico historial ya nos metemos en el siglo XVI, claro. el famoso panegírico historial de Salcedo Olí, que tiene un precedente
anterior, de unos años antes, que es el propio Salcedo Lis, que habla de la traslación que se hace de la Virgen de la Cabeza desde el santuario Andújar por la epidemia de cólera, creo que era, no recuerdo ahora mismo muy bien, que se estaba aconteciendo en Andalucía, y se la baja en rogativa. Y ahí hace una muy somera descripción de la Virgen, que son 3 líneas prácticamente. ¿Y cómo describe a la Virgen allí? Pues la imagen habla de una imagen que lleva un armazón, que va recubierta con tejidos, con una toca en la cabeza y demás. Habla del frutillo rojo asemejándose a un madroño que lleva. ¿Ya habla que se asemeja a un madroño? Sí, en el Salcedo Lis ya no habla de todo el tema del madroño. Pero, como digo, en ese primer texto es muy simple, y luego ya cuando hace el panegírico historial, ahí ya sí desarrolla plenamente una descripción que, si bien es verdad, el propio Salcedo Lis reconoce que él no ha podido ver la imagen interiormente, que es lo que ha visto son los ropajes, y podemos intuir que es por lo que le cuenta a la gente que se encarga de adecentar a la imagen de la Virgen para la romería. Vamos a unirlo con el primer desarrollo que hemos tenido. Lo primero, bueno, me habías dicho antes preparando que yo te preguntaba cuál sería la primera imagen, primera representación que no haga referencia a la Virgen de la Cabeza. Y me decía un grabado del Salcedo de Aguirre, ¿no? Sí, un grabado del panegírico de Salcedo de Aguirre, un grabado de la Virgen de la Cabeza. También tenemos, no se nos puede olvidar y no pecar de eso, el propio tondo de la reja del Real Santuario, el frontal, que se supone que es el original, que se conserva, pero como la gente verá si busca esas cosas en Google, no son trampantojos a lo divino, no está haciendo un retrato real de la imagen, sino lo que hacen es representar pues, a una mujer con un niño, una Madonna italiana, una Madonna idealizado, romana, ¿verdad? Muy idealizado. Incluso los primeros grabados también idealizaban esas imágenes, no querían representar la realidad. No, lo que trataban de representar era una historia, que era como se hablaba en aquella época, que era pues básicamente los 4 ítems que identificaban a la Virgen, que era la Virgen con el niño, el pastor, la campana, las tiendas de campaña de la romería y poco más, y el santuario en lo alto de la peña, que era básicamente la descripción más somera, más gráfica. Esto, para que la gente lo entienda, es como el cómic, es un dibujo muy simple de unas viñetas en las que te enseñan lo básico para que tú la reconozcas, que es de lo que se trata. O sea que tú dices que ya mucho antes de ese siglo XVI ya la Virgen vendría vistiéndose con ropajes. Sí. ¿Cuánto crees tú? Por lo menos un siglo antes, quizás, ¿no? O incluso más, ¿no? Incluso más. Con lo cual estamos hablando de que prácticamente desde el principio de la devoción, o sea, un siglo después prácticamente de la aparición o un siglo y medio después, la Virgen ya se reviste de telas. Sí. Quizás también para tapar esas desproporciones. Y esos defectos que se iban provocando, y aparte, porque todo esto viene de una cosa mucho más compleja, que es de la asimilación que se tiene desde un primer momento de la Virgen como reina, y como tal su vestimenta y su adimento se asemeja al de las reinas, claro. y el de Cristo, el niño Jesús, vamos a decirlo así, al de los reyes. Claro. Entonces, por eso esa forma de recargar a las imágenes pues viene desde muy antiguo. Aparte, los propios votos que los propios fieles iban dejando, que se iban utilizando pues para el adimento de la imagen. Claro. Bueno, entonces ya entramos en el siglo XVI, que es el esplendor donde empieza a forjarse lo que es la romería de la Virgen de la Cabeza, la devoción a la Virgen de la Cabeza y la propia imagen. Ahí empieza ya a ser la Virgen de la Cabeza. Sí, ahí ya podemos hablar después de toda esa primera época pasamos de de Nuestra Señora, que no tenía, sí, el nombre no era tan usual, a ser la Virgen de la Cabeza. A ser ya Nuestra Señora de la Cabeza, ya es cuando empieza a tener más importancia la toponimia de donde está la imagen. Y ahí ya sí es cuando podemos interpretar que se le hacen a esa primitiva imagen que quedara, pues primero el añadido de ese armazón troncocónico, que es el que la proporciona en altura, y aparte también que servía para darle forma a la basquiña. Hay gente que lo llama guardainfantes también, pero son cosas distintas, que era esa falda cónica que se echa hacia adelante. Claro, que todo eso también es una cosa muy compleja, porque lo que se trataba también de darle en la reina se buscaba que nunca se le viesen los pies, porque era una cosa de darle esa sensación de que la reina flota, de un ser etéreo que se va desplazando. Entonces también de ahí viene esa forma de interpretar a la imagen de la Virgen, de cómo se está sobrevolando. Estaba como volando, es verdad, daba esa divinidad a la imagen. Claro, ¿no? Esa forma, aparte era una forma de distanciarla del fiel, porque la Virgen no es lo mismo que... O sea, igual que la reina no es lo mismo que yo, la Virgen como reina tampoco lo es. En esta época lo unimos con el principio que hemos dicho del programa de la jaula templete que se hace en esta época, con lo cual
Ya en esta época ya se hace el cuadro de Bernardo Asturiano, El de la Santa Capilla de San Andrés. Ya empezamos a ver iconografías donde vemos a la Virgen ya cómo se forja esa iconografía. Claro, esa primera configuración que tenemos de la iconografía plenamente de la Virgen de la Cabeza, además con esos mantos como el que aparece en el cuadro de Juan de Bolaños, que la gente conoce como el cuadro de Orea, porque fue el que lo Sí. adquirió, pero el cuadro de Juan de Bolaños, con esos mantos de listas que al final, si nosotros miramos los retratos que quedan, pues de Isabel de Portugal, de la infanta Isabel Clara Eugenia, y además son los mismos mantos que llevaban las reinas, porque lo que se hace es asimilar la vestimenta totalmente a la de una reina. También lo que se conoce como la toca de papos, que sería lo que el origen del rostrillo, como hoy en día lo conocemos, que era una toca que utilizaban las señoras para taparse el pelo, blanca, de un tejido blanco. Lo de papos Que se viene... ceñía Claro, un se poco a ceñía la cara. al cuello y demás. Hay gente que habla también de la prolongación de esos cuellos de lechuguilla que se le ven a las reinas, que esa prolongación hacia adelante Ajá. es la que acaba dando, que eso también para lo que servía era para tapar defectos de la propia imagen. Y Claro. aparte, enmarcar la cara. También hay que tener en cuenta que en estos momentos el arte era muchísimo más visual, o sea, esquemático en lo visual. Había que resaltar la cara de la Virgen, como se hacía. Claro. Con un rostrillo que además, al añadirle pedrería, le incluía una cosa muy fundamental, que era la iluminación mediante el brillo. Claro. Y esa toca de papos que se refiere Tomás, que aparece en estos cuadros antiguos, era como una hilita de perlas que rodeaba y le daba brillo a la cara. Claro, ¿no? en un primer momento era ese hilo de perlas que Efectivamente. circundaba la cara de la que imagen. luego se va desarrollando en rostrillos de orfebrería, en coronas más... O en otros rostrillos, como podemos ver en el de Bernardo Asturiano, que eran rostrillos de tejido, pero a los que se le cosía Sí, pedrería y perla. y bordados. Y bordados. Y bordados, como todavía, por ejemplo, la Virgen del Rocío de Almonte todavía Sigue mantiene esos conservando rostrillos bordados en los oro. rostrillos bordados. Muchas devociones en toda Andalucía. Seguramente también estarían en la Virgen de la Cabeza. Probablemente y con toda seguridad, además por los cuadros, porque además tenemos la suerte en esta devoción que nos han llegado cuadros de muy buena calidad que nos representan muy bien la forma de vestir a la Virgen. Para que la gente no entienda de modo coloquial, la Virgen se la vestía como un paquetito, era un paquete, iba totalmente empaquetada para que aparte la imagen no se descompusiese demasiado en los tortuosos traslados que sufría. Claro, porque seguramente era tan importante el revestir a la imagen. Es que lo que yo quiero transmitir hoy es lo importante de la Virgen vestida. Es tan importante que desde su primer momento se fue llenando de telas que iban poniéndose una encima de otras. Era como una... ¿Cómo se dicen las muñecas? Las matrioscas. Matrioscas, ¿no? Sí. Las matrioscas. Aparte ¿no? también porque tenemos que entender una cosa, la privacidad de la imagen, y valga la redundancia, era algo sagrado. Claro. El acceso a la intimidad de la Virgen la tenía muy poquita gente, probablemente los párrocos que asistían a la romería y la gente de la cofradía que específicamente se encargase de la preparación de la imagen. Y seguramente en siglos ese ropaje que se fueron acumulando no se quitaban nunca. No se quitaban en siglos. En siglos. Y bueno, ha pasado, para que la gente se haga una idea, hace muy poquito años, hace un par de años o tres, con la Virgen de Gracia de Carmona, que se le Efectivamente. retiró una camisa que está atribuida a Isabel la Católica. Y la llevaba puesta desde 1400. O sea, para que nos hagamos una idea. Pues seguramente con la Virgen de la Cabeza pasaría exactamente lo Claro, mismo. salvando la distancia de que era una imagen mucho más pequeñita, Claro. pero esas enagüillas y enaguas que se le iban colocando, muchas de ellas permanecían. De ahí también esos volúmenes tan anchos que vemos en los cuadros. Claro, iban añadiendo capas que le y iban capas y dando capas. esa forma troncocónica. Pero fíjense la importancia de cómo se va forjando la iconografía de la Virgen. Sí quiero dar a entender, lo fundamental, esa vestimenta, era la cara, la cabeza era grande, y entonces que seguramente le harían una especie de candelero con listones de madera o con algo. Según la descripción que tenemos de la imagen ya como tal por dentro, que es la que tenemos, la del conde, la famosa del Conde de la Quintería, Sí. que está disponible de forma pública, se habla de una base troncocónica con listones. Probablemente sería... la Virgen estaba sobre una peana y a esa peana se la adherieron listones también para darle seguridad. Listones que como la Y gente- ampliarla también de tamaño. Claro, y ampliarla de tamaño y listones directamente clavados sobre la talla. Yo creo que ahí en esa historia pasaríamos a lo mejor de la primitiva imagen que hemos dicho que era una cosa así de 35 centímetros a ya pasar a la medida a que la sería medida más, actual. claro, sí, más semejante a la actual. De hecho, los mantos le valen de la antigua a la actual. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar con la iconografía. Entramos ya en el siglo XVIII, que ya se forja esa iconografía. Con una pieza fundamental que será la peana y la ráfaga de plata, que viene de hilo con el templete. Sí. Pero Sí, cuando sí, se sí. crea esa peana
Y esa ráfaga, que además en Historia de Andújar lo hablamos el otro día, que son dos piezas fundamentales en la orfebrería en Andalucía, porque van ligadas a la principal devoción que tuvo Andalucía en ese momento y por tanto su reproducción se empieza a hacer casi de forma sistemática. También es verdad que ese elemento llega ya a primeros de 1700, con todos los vaivenes de ese siglo y del siguiente, pero ya en cuanto llegan los medios de reproducción de imagen, eso estaba plenamente asentado ya en la devoción. Entonces, claro... Me gusta siempre, para mucha gente que nos está escuchando, la peana y la ráfaga que nos referimos es la que actualmente está la Virgen en su camarín, en esa nube, en esa peana de plata y ese resplandor de ese 8 tan característico de la imagen. Es que muchas veces, como tú decías el otro día en Historia de Andújar, y me gusta mucho esa frase que dijiste, ese forma del 8, no sé si lo dijiste tú o Emilio, no me acuerdo. Muchas veces se representa a la Virgen simplemente con ese 8. Con eso. Además, es muy raro porque a otras imágenes no le pasa. O sea, le pasa a muy poquitas. Le pasa al pilar, que sabes que ves una galleta, una columna y un mantito y es el pilar, y le pasa a la Virgen de la Cabeza. Y muchas veces, como decía, no hace falta ni poner a la propia Virgen, nada más que conocer el 8 del resplandor, ya sabes que es la Virgen de la Virgen de la Cabeza. Un elemento que tenemos que aclarar, no era un elemento de procesión. Esa peana se crea para el camarín. Para presentar a la imagen constantemente en el camarín. Y es un elemento, como decía, que alcanza muchísima importancia y se le acaba añadiendo a lo que ya veníamos arrastrando desde el siglo XVI, que es esa forma de revestir a la imagen de la Virgen, que es verdad que en época ya tardo-barroca sufre ciertos movimientos, como pueden ser, se abandona el rostrillo de tejido o el hilo de perlas para añadir los rostrillos de orfebrería, y es verdad que la imagen de la Virgen acaba abandonando a lo mejor esa forma tan tronco piramidal y empieza un poquito a estilizarse, a ¿verdad? estilizarse un poquito y más. a mover esos mantos unos pocos de pliegues. Se le empieza a intuir más pliegues en los mantos, a través también de propias descripciones que nos han llegado y ya los cuadros que se van viendo de esa época en los que ya se empieza a representar ese pliegue. Un poco más natural, más naturalista, ¿no? Claro, también es verdad que los mantos que vemos representados en los cuadros en la mayoría de ocasiones son mantos de procesión, ergo mantos muy cortos. Claro. Mantos que ajustaban lo máximo posible para entrar en ese templete antiguo o en las andas siguientes que tampoco eran muy grandes. Claro, eran mantos muy cortos. Cuando a la Virgen de la Cabeza se le empiezan a hacer mantos ya más largos como tales en época ya tardobarroca y siglo XVIII. Yo en el tema de mantos ya te digo que yo en eso estoy un poco más evolucionado, ¿verdad? Siempre hemos dicho que sigue la Virgen actual, la romería de la Virgen de la Cabeza actual, que ahora seguiremos hablando, también necesita de mantos muy cortos para la procesión, porque en los traslados, la propia procesión no puede caer un manto por allí porque estorba, porque para coger la Virgen por los traslados es un problema. O sea, los mantos más largos que tiene la Virgen son de camarín para tapar la peana por detrás, para procesiones aquí en Andújar, que tienen algunos mantos más largos, pero es verdad lo que está diciendo, los mantos de procesión siempre eran muy cortos. Muy cortos. Y se ajustaban casi al límite de la propia pegado parte a la imagen, trasera de la imagen porque no podían estorbar, tenían que ser cómodos. Bueno, pues ya desde el siglo XVIII que se crea esa iconografía de la ráfaga y la peana, podemos ya pasar a la Guerra Civil, donde perdemos absolutamente todo. Sí, pero la imagen que había antes de la Guerra Civil mantenía esa estética plenamente, y es curioso que cuando se realiza la nueva talla... ¿Se recupera exactamente esa iconografía? Se mantiene exactamente igual. Es verdad que por el propio poder... Es verdad que se perdieron muchas cosas, pero ese imaginario colectivo ligado a la Virgen de la Cabeza, por suerte, no se perdió. Hasta tal punto que Navas Parejo hace la imagen actual para que sea sobrevestida. Efectivamente, eso es lo que quiero que incidamos bastante. Vamos a ver. Nuestra imagen actual, que es de talla entera, bueno, también se dice, hay un comentario que Navas Parejo hizo 2 imágenes más que eran de candelero y no gustaron en Andújar, y el conde de la Quintería dijo de hacer una de talla entera. Se supone que las 2 primeras imágenes que hacen son la que está actualmente en Colomera y la que está en Granada. Que son mucho más parecidas a la antigua. Son mucho más parecidas a la antigua, además guardan esta forma esquemática que tenían las cejas y todo este tema. La inclinación de la cabeza. La inclinación de la cabeza y demás, pero por H o por B no terminó de calar, probablemente por esa forma de ser de candelero para vestir, y se le encarga el tercer intento, que es la imagen que tenemos actualmente en Andújar, que es entera de talla completa, pero hecha para ser sobrevestida. Eso es lo que yo quiero que analicemos, ¿no? ¿Cómo es la iconografía actual de la imagen de la Virgen de la Cabeza? Analizando desde el punto de vista artístico, de un historiador del arte, bueno, ¿en qué consiste esa imagen? Porque es verdad lo que tú dices, Navas Parejo hace la imagen, pero ni muchísimo menos para que se viera.
No, de hecho, no hay nada más que ver la propia fisonomía del rostro de la imagen, que si nos fijamos en las últimas fotografías que hay de la imagen sin vestir, vemos como la gestualidad de la imagen se condensa en el centro de la cara, dejando mucho espacio entre lo que sería la oreja y la propia aparición de la gestualidad, es decir, de los ojos. Claro. Lo que te hace indicar que la imagen estaba hecha para ser sobrevestida. Incluso echando la cabeza hacia adelante para poder tener el rostrillo. Proyectar el rostrillo sobre Efectivamente. la cara de la imagen. De hecho, no se nos puede olvidar, cuando la imagen llega a Andújar en el año 42, la imagen no se muestra en ningún momento sin sobrevestir. De hecho, creo que las primeras fotografías que hay de la imagen sin vestir, si yo no recuerdo mal, es el famoso estudio fotográfico que se hace de la Virgen en la lonja del santuario, con la corona puesta del revés. Ya mucho Ya tiempo. estamos hablando ya de los finales de los 70 o por ahí, que es, yo creo, las primeras imágenes que hay de la Virgen sin vestir. Ujú. Pero es verdad que en Andújar se tiene esa... hay mucha gente que le gusta ya, porque eso, bueno, no era de la vista pública. La imagen siempre está vestida. ¿Por qué? Porque la imagen de la Virgen de la Cabeza, como estamos desarrollando a nivel artístico desde aquí, es vestida. La imagen de la Virgen de la Cabeza es una imagen de vestir, siempre. 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 Pero es verdad que a la gente de Andújar le interesa mucho eso y atrae mucho la talla de la imagen. Pero yo siempre digo que hay momentos que habría que mostrarla, porque es lo que todo el mundo quiere ver. Por eso hay tanta afluencia. Todo el mundo quiere ir a un cambio de manto, todo el mundo quiere ver a la Virgen y verla, porque es verdad que parece que lo que no puedes ver, todo el mundo quiere verlo más, ¿no? Entonces... habría que buscar la época propicia para ello, Claro. la época del año en la que la imagen se debe de mostrar sin vestimenta. También es verdad que en estas cosas hay que dejar a un lado los gustos personales. Al final estamos hablando de una cosa que nos supera a nosotros, incluso a mí como historiador, que es un patrimonio material e inmaterial que va ligado al pueblo de Andújar y a la devoción a la Virgen de la Cabeza, Claro. que es mostrarla sobrevestida. Y yo creo que defenderse la iconografía Claro, auténtica. es que es la identificación popular de la imagen de la Virgen de la Cabeza y es la que ha mantenido, a pesar de los pesares, a pesar de los siglos, de los avatares, de perder la antigua imagen, es la que se ha mantenido. Entonces, lo que debería abogar la cofradía es por fomentar esa iconografía y hacerla entendible a todo el mundo. Otra cosa es que, como hemos dicho, en una época determinada al año, nunca cuando la imagen tenga una procesión, Claro. por la propia salvaguarda El de la movimiento. imagen, se la muestra así. Claro, yo creo que eso, y sobre todo las desproporciones que se muestran. Hemos visto en esta última aparición que salió la Virgen así, y siempre lo vemos, esa desproporción de porque los ajuares de la Virgen están pensados para ir vestidas, Para el no ir conjunto, sin vestir. claro. Para eso habría que estudiar otro tipo de ajuares, Otro ¿no? tipo de ajuares. Pero bueno, yo creo que por lo menos hemos dado una sensación y hemos dado la importancia de lo que tiene lo que es la iconografía. Tenemos que defender la iconografía de la Virgen desde su principio, hasta ahora. Entonces no podemos cambiar lo que es la iconografía por gustos personales. Eso es lo Eso fundamental, Eso es lo fundamental. Pues bueno, no sé cuántos minutos nos quedan, José. Un minuto, yo creo que nos podemos ya ir despidiendo. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros esta vez. Seguiremos hablando de estos temas. Yo, como siempre, tú me invitas a mí, yo te invito al Efectivamente. mío y yo Hablaremos. encantado de estar siempre Sí, en el programa de la Virgen de la Cabeza. Tenemos que seguir hablando de estos temas porque yo creo que la parte divulgativa de que la gente sepa exactamente desde el punto de vista profesional de un historiador del arte, que sepan exactamente qué es la Virgen de la Cabeza y cuál es su iconografía. En fin, muchas gracias, Tomás, A y nos vosotros despedimos siempre. ya hasta dentro de 15 días, que ya entraremos ya en la Navidad y haremos el programa clásico de Navidad. Muchísimas gracias en Campana de Plata. Andújar en hermandad, te deja